Esta cortina indica la llegada de Raúl Alfredo Rulo de la Torre. Rulo querido, te escuchamos. Bueno, a ver, ayer hubo varios temas que resultan novedosos o por lo menos merecen alguna explicación, alguna reflexión en cuestiones económicas. Hasta algunos venimos hablando del tema de las leyes, la modificación de la ley de alquileres que planteó Sergio Massa en la reunión por el Día de la Construcción. Hablamos algo del tema de carnes también, como lo que significa esta alteración del mercado internacional con la demanda china y lo que están haciendo otros países que están protegiendo, países exportadores, protegiendo su stock ganadero, poniendo restricciones a las exportaciones, y no se habla, como decía Dani antes, con respecto a otros temas. No se trata de gobiernos, por lo menos que uno no tenía caracterizado como comunistas, como el de Australia, el de Nueva Zelanda, el de Bolsonaro, por ejemplo, que también tiene paradas las exportaciones por un tema sanitario que, curiosamente, está demorando bastante en resolver, como si no le interesara resolver, o eso le serviría como perfecta excusa para frenar las exportaciones sin declarar formalmente el freno a las exportaciones. En Argentina, en cambio, es un tema muy, muy cuestionado y si los cuestionan los exportadores, los grandes exportadores frigoríficos, hay preocupación en el gobierno al punto de que merece algún reproche de un ministro o un secretario porque habló de ponerle algún tipo de aumento de retenciones a la exportación, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sucede. Pero en el medio de todo eso también hubo otra novedad que puede ser muy importante, que es las referencia que hizo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a la posibilidad de que el próximo 31 de diciembre venza la doble indemnización a los despidos sin causa. Y ¿me permitís un asterisco de tu comentario? ¿Cuál es la razón por la cual, entre otras cuestiones, Bolsonaro se puede dar ese lujo? Brasil es el 8º país en reservas internacionales en el mundo. Tiene en su banco central 386.400 millones de dólares. Sí. No tiene la restricción externa que tiene la Argentina, que está ahogado de dólares. Que, por lo menos por lo que me contaron a mí en una conversación que tuvo el presidente con un dirigente de un movimiento social, la discusión o la conversación terminó: necesitamos los dólares. Y en el caso de Brasil están subsidiando a los grandes exportadores frigoríficos para que se banquen esa postura. No lo sé. No te puedo responder esa pregunta porque no lo sé. Te estoy diciendo cuál es la razón por la cual Brasil puede tener... medida, porque acá una medida de restricción así, no te voy a decir que el consorcio ABC de exportadores te da un golpe de Estado, porque sería exagerado. Nunca, por una cuestión de negocio, se va a dar un golpe de Estado. El profe Viñi me mira como diciendo... Casi todos los golpes son por negocio. Ah, bueno, ese dato por ahí yo no lo tenía, no le había prestado demasiada atención. Bueno, pues lo voy a decir de otra forma entonces. Meter prohibiciones a las exportaciones, diría que en países como el nuestro daña la gobernabilidad. Así se puede decir también. Sí. Dañaría la gobernabilidad. Es decir, hay una cuestión de posturas y discusiones que me parece que no se mira para afuera lo que pasa y en todo caso se hace al revés. Esto que pretenden hacer acá no se hace en ninguna parte del mundo. Dentro de estas medidas, dentro de este amplio abanico que estamos viendo de medidas neoliberales, pro empresa o sometidas a presión de estos sectores que en definitiva algo siempre sacan, está este tema de las indemnizaciones y los despidos, prohibiciones que tuvieron que ver con la pandemia, pero en realidad tuvieron que ver con situaciones previas, porque algunas de estas medidas se tomaron en diciembre de 2019, apenas asumió el gobierno, y no por la pandemia. Este tema de las restricciones a los despidos o encarecer por lo menos los despidos, como este tema de la doble indemnización. Una situación que ayer Moroni describió como que se estaba superando, que el tema de la generación de empleo y el crecimiento económico hacían que esto era una situación que ya no hacía falta tener estas medidas de
emergencia. Mencionó el dato de crecimiento de la actividad en el mes de septiembre, que fue el dato que se conoció hace poquitos días. Dijo que para diciembre, con los datos que vamos a tener en diciembre, vamos a demostrar que está recuperado todo el empleo que se perdió durante la pandemia. Y en esta perspectiva prometió, y ahora enseguida digo por qué utilizo la palabra prometió que se podría para fin de año levantar estas restricciones. Y digo prometió porque también es importante el lugar donde se hicieron estas declaraciones. Esto ocurrió ayer en la localidad de Campana, de donde es vecino el profesor Viñeski. Exacto. Pero no ocurrió en tu localidad particularmente, sino que ocurrió cerca de la planta que tiene la empresa Techin, porque ayer se relanzó el Departamento de Educación y Formación Profesional de Campana, con la presencia, encabezando el acto, de Daniel Funes de Rioja como presidente de UIA y de Roca como titular de Techin. Eran los grandes anfitriones, una reunión a la que concurrieron varios ministros del gobierno nacional, es decir, que fue convocante, y en ese ámbito, en ese evento es donde Moroni habló del probable fin de la doble indemnización a los despidos, y se refirió también al tema de la prohibición de despidos como una alternativa que también está en estudio de replantearse. Obviamente muy al gusto de los anfitriones lo que dijo, ¿no? Se imaginan, Funes de Rioja y Roca que recibieron con satisfacción este anuncio del gobierno. Es un semáforo verde, ¿no? Claro, es un semáforo verde que le ponen los grandes sectores. Aquí aparece otra vez el tema de dónde están planteadas las principales necesidades y el porqué de este tipo de gestos. Obviamente Unión Industrial y Techin en particular, casi diría que son, en un gran sentido, son lo mismo, por el peso que tiene Techin en las decisiones y el nombramiento de la conducción de la UIA. Funes de Rioja no es un hombre de Techin, pero es un hombre, un titular de la UIA nombrado por Techin. Simplemente que Techin decide no poner un nombre propio, como sería el de Betnasa al frente de la UIA, sino que lo pone a Funes de Rioja, pero manejando la cosa desde atrás. Es uno de los sectores que representan estos grupos más concentrados de la Argentina, el principal de los grupos, por lo menos en el tema industrial, de los grupos más concentrados en Argentina, y son los que vienen presionando en diversos sectores, en diversos ámbitos, que es un poco lo que hablábamos ayer, y creo que anteayer también mencionamos el tema de los distintos proyectos que están apareciendo, como que para el gobierno son proyectos estratégicos y proyectos que definen un sendero de desarrollo, y que tienen que ver todos con el tema del armado de un modelo que favorece las inversiones de estos grandes grupos en cada uno de ellos, y propuestas, proyectos, modelos de fomento, que en realidad lo que está haciendo es, a mi forma de ver, obviamente el gobierno no lo plantea así, es consolida la concentración del poder de estos grupos dominantes en la Argentina, y con una proyección estamos hablando de protecciones y beneficios por 5, por 10 años, y en una etapa donde se empieza a definir el rol de la Argentina. Estamos saliendo de dos crisis profundísimas. Cualquiera de las dos crisis tomadas en particular, tanto la de la recesión macrista como la de la pandemia, son crisis muy profundas, y se dieron las dos una detrás de otra. De esa situación, cuando definís la forma de salir, estás definiendo qué tipo de país vas a tener, por lo menos en cuanto a la estructura económica. Y esa estructura económica, industrial, agropecuaria, exportadora, se está definiendo en este plano. Me sonó, para mi alarma, este anuncio del ministro de Trabajo, muy funcional a los intereses de estos sectores, y me parece que, más allá de que es un datito, fue un comentario de un ministro que no se le dio mucha bola en los medios, salvo algunos que en particular lo tomaron como un dato importante. Adrián Murano lo destacó hoy a la mañana. Bueno, obviamente. Adrián Murano de lo que le prestan atención a estos temas y advierten sobre igual Claudio Moroni nunca va a superar su propio hit, el sueldo digno es el que se puede pagar,
Sí, es probable. Es como el hit, es el hit. Esa Claudio no vas a tocar nunca esa nota. Es muy fuerte eso, ¿no? Algún día cuando se repase todos estos años, hay que ver cómo se repasa y cómo sedimenta todo este periodo histórico del gobierno de Alberto Fernández. Es una de las frases que, bueno, me parece que van a ser revisadas, ¿no? Que el ministro de Trabajo de un gobierno autopercibido, nacional y popular, diga que el salario digno es el que se puede pagar. Creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. Ahí está. Muy bien, lo cual es, a ver, quizás hasta es un baño de hiperrealismo, ¿no? El de Claudio Moroni, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, ¿algo más, Rulo? Sí, redondeo simplemente con esto. Sí. Con una y dejo una pregunta. Me gusta dejar una pregunta en el aire. A ver, preguntas en el aire, me gusta. Botellas al mar, me gusta la figura de alguien arrojando una botella al mar con una pregunta y esperando que alguien en otro lado, en una isla desierta, abra esa botella y tenga la respuesta. Y la tome. A ver. La dirigencia sindical de estos temas no tiene nada para decir. Bueno, gracias. ¿La qué? Perdón, no, hay un problema en el audio. ¿La qué? Corríjanlo ustedes. Ya me retiré, Vos sabés que la CGT viene, la CGT hay 3 canillas: fría, caliente y CGT. No, es un viejo chiste que hacemos acá. La CGT. Están blindando. ¿No? No voy a agregar más comentarios. No, a ver, termine con hagamos un recuadrito y después vamos a empezar a repasar audios de Diego, recordando a Diego, que fue un hombre tan querido, tan admirado por todos nosotros. Nosotros hemos destacado acá, en varias oportunidades, Rulo, profe, Eduardo, oyentes, la ausencia de dirigentes estudiantiles y dirigentes sindicales. Para mí es una marca de la época. Que no se ven dirigentes estudiantiles y dirigentes sindicales acorde al conflicto que se está viviendo, como que están absolutamente absorbidos, ¿no? por los dirigentes políticos más tradicionales. Honestamente no le encuentro respuesta a eso. Nosotros acá, a ver, el hombre fuerte del sindicalismo hoy es el de los autodenominados gordos, Héctor Daer. Nosotros lo sacamos aquí a Carly Huesocampo en este programa, casi haciendo campaña por el aumento de las prepagas. Sí. ¿Se acuerdan la entrevista que le hicimos a Carly? Sí. Un tipo brillante. No me acuerdo del casi. Bueno, para Rulo. Estás hace 3 o 4 días que estás. Es que fue muy raro, no, en el caso de Huesocampo fue muy explícito. Y por si fuera poco, a la tarde, ¿cómo se llama el de Swiss Medical? Velocopit, casi con el mismo argumento. Claro, a la tarde lo escucho a Velocopit en una entrevista y era el mismo argumento. Notable. Claro, quizás porque tengan muchas cosas en comunes. Puede ser, ¿por qué no? Claro. El mundo, la comunidad de negocios de la medicina prepaga con las organizaciones, me parece, quizás. A veces sí, qué sé yo, a Piñanelli por ahí lo escuchás, es mata, en algunos argumentos son parecidos a los que puede plantear Daniel Herrero de Toyota, pero como lo escucháis, son argumentos proindustriales, que son argumentos para defender la producción nacional en vez de que importen autopartes. Es decir, vos le ves un sentido favorable a eso. Ahora que hay una alianza el precio de la prepaga, no le veo cuál es el beneficio para que se pongan de acuerdo en eso, ¿no? Cuando claramente los costos de la medicina han subido tanto, ¿no? La medicina prepaga y demás. Bueno, digo, para poner un ejemplo, yo estoy notando una gran ausencia. Después no noto dirigentes estudiantiles relevantes. Yo no sé, porque quizás no le dan relevancia a los medios, todo, pero todos conocemos, venimos de hace años, Rulo, profesor y demás, oyente, en los 80 y en los 90, los dirigentes estudiantiles eran ni hablar en los 70 y en los 60, ni hablar.
Ni hablar en los 60 y los 70, que eran casi, el semillero de los dirigentes políticos. Sí, pero el movimiento estudiantil está desmovilizado. Más ahí quería llegar. A ver, tengo la pregunta, no tengo la respuesta, no estoy hablando, porque además es algo que no profundicé, no hablé y demás. Se ve claramente, a cielo abierto, de que hoy no hay un dirigente sindical que emerja y tampoco hay dirigentes estudiantiles que emerjan. Esto a propósito de la pregunta que vos te hacías, no para tratarla de responder.